Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, señores y señoritas. Buenos días, querido profesor Muy Girafales. buenos días. Lo veo feliz el día de hoy a Cristian. ¿Qué le pasa a Cristian? Buenos días. Muy buenos Yo días. siempre, profe, no solo un día. ¿Por qué? Ok, vamos a trabajar el día de hoy y vamos a comenzar con la clase de integrales. Profe, te dijo que esta clase también íbamos a descansar, la clase anterior. No. Ok. 28 de julio del 2021 y tenemos el tema integrales o integral de una función. Yo les mandé a leer a ustedes el libro, ¿no? Investigar sobre este tema, leer sobre ese tema, sacar lo más importante con respecto a ese tema y sobre todo le mandé a leer las propiedades. Desde la base y luego van apareciendo otro tipo de propiedades, pero ya aplicándolas a cierto tipo de integral. Por ejemplo, tenemos integral definida, tenemos integrales indefinidas y otro tipo de integrales que hay dentro del contexto del libro de matemáticas. Ahora sí, yo quiero escuchar qué investigaron sobre integral de una función. Y tome la palabra cualquiera, porque es un tema que lo mandé a leer. No a investigar, no de tarea, nada más, solamente leer. ¿Qué es una integral? El valor definido. Es un valor definido. Si usted me está dando un valor definido, ya me está estableciendo que es un parámetro. Es como que si yo dijera, yo le defino y le doy un valor a la variable x y equivale a 5. Eso es lo que usted se refiere, señor K. ¿Qué es una integral?
Es el proceso inverso a la derivación. Es el proceso inverso a la derivación. Proceso inverso a la derivación. Ok, ¿qué más investigaron? Está bien. ¿Qué más analizaron con respecto a la definición? ¿Qué más? 16 minutos. Representa un área. Representa un área. Pero esa área se encuentra por encima o por debajo de la gráfica. Por debajo de la curva. Por debajo de la curva. Ok. Representa un área que se encuentra por debajo de la curva. Es decir, por ejemplo, supongamos, hagamos la idea. Tengo mi plano cartesiano. Tengo una función cuadrática. Si es una función cuadrática y se encuentra hacia abajo, quiere decir que es la segunda derivada de esa función es negativa, ¿no? ¿Sí o no? Era así. Y esto es cóncavo. Ahí se representa una área que se encuentra por debajo de la curva. Y para su análisis, se emplea los intervalos. Y los intervalos son aquellos que están en los puntos de corte con respecto al eje X menos infinito hasta más infinito. ¿Okay? Me dice integral de una función es el proceso inverso a la derivación. Representa un área que se encuentra por debajo de la curva y para su análisis se emplean los intervalos. ¿Qué otra definición encontraron? Busca estudiar los cambios de variables. Busca estudiar los cambios de variables. Busca estudiar los cambios de variables. ¿Por qué se estudian los cambios de variables? ¿Por qué? Digamos que el primer punto de corte equivalió a menos 5. Y el otro punto de corte de aquí es igual a, qué sé yo, hagámoslo un 3 positivo. ¿Okay? Pero a partir desde menos 5 hasta 3
hay diferentes valores para darle a la variable X. Por ejemplo, si yo me muevo de izquierda a derecha, tengo menos 4, tengo menos 3, tengo menos 2, tengo menos 1, tengo el punto de origen, tengo 1, tengo 2 y llego a 3. Okay. Y mira, tengo para modificar la variable, ¿cuántos valores numéricos tengo? Solamente enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por eso dice, busca estudiar los cambios de variables. Los cambios de variables consiste en que hay un intervalo que está aplicándose a la gráfica y dentro de ese intervalo hay diferentes valores. Puede ser decimales, puede ser números enteros. ¿Okay? Y al aplicar el cambio de variable, se obtiene que cuando uno grafica en el plano cartesiano un punto determinado, tiene que ir creando histogramas de barras, como cuando estábamos trabajando en estadística, ¿no? Si uno creaba, por ejemplo, cuando x valía menos 4, la gama de cuenta nos lleva a valer cuando x es igual a menos 4, y hagámonos la idea nada más, porque no tengo la función planteada todavía. Que y valga 7 positivo, ¿no? Entonces, como tengo menos 4, y vale 7, va a estar hacia arriba, y lo vamos a graficar en forma de rectángulo. Okay. Busca estudiar los cambios de variables. Aquí falta algo muy importante. Obteniendo una suma, no sé de todo. Obteniéndose una sumatoria de rectángulos. Okay. Busca estudiar los cambios de variables, obteniéndose una sumatoria de rectángulos. Es decir, una vez que yo analizo este punto, tranquilamente puedo ir sumando y obtener un valor para dicha integral. ¿Qué más investigaron con respecto a integral de una función? ¿Algo más? Es conocida también como función de área. Cuando f es mayor o igual que 0 en el punto A y el punto B, f de x nos da el área. Ok. Ahora sí, con respecto a las propiedades, ¿qué investigaron con respecto a las propiedades? Ok. Antes de eso, todavía no voy a pasar a las propiedades. ¿Cómo se representa la integral? ¿Cuál es la representación de una integral? ¿Cuál es la representación gráfica de una integral? En simbología, ¿cómo se la representa? Como una letra F, ¿no? ¿Sí o no? Y eso, ese símbolo es la integral. ¿Qué más tiene una integral? ¿Cómo está compuesta una integral? Una integral está compuesta por dos valores, A y B.
A y B son valores o son los límites de integración, son los límites de integración inferior y superior. Son los límites de integración inferior y superior de una función. Son los límites de integración inferior y superior de una función. ¿Qué más agrega la integral? Estamos haciendo por parte. Integral de una función dado el límite inferior al límite superior afectado por una derivada de una función f de x. Okay. Multiplicado por la diferencial de x. Okay. Y eso tiene que ser igual a una función planteada. Okay. En tal caso, cuando uno le plantean el ejercicio, me dice, dada la función tal y tal, obtenga la integral de esa función. Pero la integral de esa función simplemente va a ser la derivada de esa función empleando la regla de la cadena multiplicado por la diferencia. O en otras palabras, una integral está compuesta por la diferencial de esa función. ¿Cómo se obtiene la diferencial de esa función? Simplemente se extrae la derivada aplicando la regla de la cadena. ¿Okay? Una integral es la diferencial una integral es la diferencial de una función. Una integral es la diferencial de una función. Okay. Por ejemplo, yo le planteo una función, yo le digo a usted, qué sé yo, f de x es igual a 5x a 8. ¿Cuál es la diferencial de esa función? Simplemente aplicar la derivada de esa función y me dice derivada de la función f de x por la diferencial de x. Y entonces, la diferencial de esa función va a ser 5 por la diferencial de x. Y esa sería la respuesta. Pero ¿cómo queda la respuesta con relación a la integral? Entonces, la integral de esa función va a ser igual a ¿qué cosa? 5
diferencial de X. ¿Ok? Preguntas, hasta ahí, chicos. ¿Alguna consulta? Una integral es la diferencial de una función. Recuerden siempre, tiene que trabajar con diferenciales. Y de ahí radican diferentes propiedades. Vamos a partir desde la base. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Consulta? Si no hay consulta. Y me dice propiedades de las integrales. Tenemos la primera propiedad. Estas son las básicas. Y me dice la primera propiedad. Integral de la diferencial de X es igual a f de X. ¿Okay? Tiene que estar una función delante de ahí. Pero observe que ya la diferencial me dice diferencial de X. Quiere decir que la derivada de esa función que está planteada delante de la primera propiedad, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué número hay delante de la diferencial? 1. 1. Quiere decir que la derivada de esta función de X tiene que haber valido solamente 1. 1. Y para valer 1, la variable tiene que estar elevada a la primera. Pero me dice también esta propiedad que su representación en fórmula general, que es la que se emplea, va a ser igual a X más C. Es decir, toda función que se desee obtener la diferencial debe de tener una variable y un valor constante. Pero recuerde que la derivada de un valor constante es igual a 0. Por lo tanto, solamente se deriva la variable y la derivada de esta función que está planteada va a valer solamente 1. Va a valer solamente 1. Si yo le diera un ejercicio de integral para que usted lo calcule con respecto a la primera propiedad, y yo le digo, dada la integral (5tx), determine la función f de x.
Recuerde que 5 de X es la derivada de esa función, ¿no? Pero usted tiene que trabajar con la fórmula general, con esa formulita. ¿Ok? ¿Cómo le va a quedar? Integral de la diferencial de 5 va a ser igual a 5 que multiplica a X más C. Integral de una función de una diferencial de X que vale 5 va a ser igual a 5 X a 5 por un valor constante. ¿Okay? Por un valor constante. En otras palabras, cuando uno trabaja con la diferencial, uno está trabajando ya con el aspecto inverso de esa función que está planteada. ¿Okay? Preguntas. Hasta ahí, chicos. Recuerde que la letra C es un valor constante. El valor, la derivada de una constante es 0. Preguntas. Hasta ahí. Con respecto a la primera propiedad. Preguntas. No hay preguntas. Ok. Vamos a hacer un par de ejercicios con respecto a eso. Vamos a trabajar en la siguiente forma. Me dice casos prácticos. F de X es igual a X más 8. Y me dice, determine la integral de esa función. Determine la integral de la función. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Solamente la derivada o obtener la diferencial. ¿Cuál es la diferencial de esa función? ¿Cuál es la diferencial de esa función? Alguien que me ayude. ¿Cuál es la diferencial de esa función planteada? Uno. 1. Entonces me quedará 1 por dx. Y me dice que ¿cuál sería la integral ahora? La integral está compuesto por un límite inferior, un límite superior, pero integra la diferencial de la función.
¿Cómo quedaría entonces la integral? Uno x más 1c. No, ya no, solamente la integral. Ya se obtuvo la diferencial. 1 por dx diferencial de la función. Ahora voy a determinar solamente la integral. Y la integral dice que incorpora la diferencial de la función. Si incorpora la diferencial de la función, entonces solamente aquí me va a quedar x. Solamente eso. Ya no le pongo el 1 porque el 1 se sobreentiende. Y esa va a ser mi respuesta con respecto al ejercicio planteado. Recuerden, cuando se trabaja por función, determina la función, usted le plantea la función, primero usted obtenga la diferencial. Una vez que usted obtiene la diferencial, ya se le hace fácil obtener la integral de esa función. Y la integral de esa función va a ser igual al límite inferior más el límite superior de la diferencial obtenida de la función planteada. ¿Okay? En otras palabras, la integral integra e involucra a la diferencial de una función cualquiera. Vamos a ver un segundo ejercicio. Vamos a ir incrementando el nivel de complejidad. Caso práctico número 2. Bueno, ya borré el caso práctico. Caso práctico número 2. Mire que estoy trabajando con función. No le estoy dando la integral directa. Y es la primera propiedad. F de x es igual a 8x menos 5. ¿Okay? Determine la integral de la función. Determina la integral de la función. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Primero obtenga la diferencial. Diferencial. Aquí es igual a la diferencial. ¿Cuánto vale? 8 por dx. 8 por dx. Ok. Y si yo le pido que determine la integral, integral del límite superior, del límite inferior más el límite superior, va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Qué le agrego? 8 dx. Listo. Preguntas, hasta ahí. Preguntas, consulta. Ahora lo vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a determinar la función planteada la integral para ver cómo lo hace. Pero ahí cuando ya me plantea la integral, trabajo con la fórmula general que me establece la primera propiedad. ¿Okay? Caso práctico número 3.
dada la integral del límite inferior más el límite superior S de X. Y me dice determine la función f de X. ¿Cómo me va a quedar planteada ahí? ¿Cuál es la fórmula general de la primera propiedad? Me dice integral del límite inferior más el límite superior de X es igual a X más C. Así es la fórmula general, ¿no? Esa es la primera propiedad. Pero el ejercicio me plantea que la diferencial se haya afectado por un coeficiente numérico, que es 13. Vuelvo a copiar la integral. S por la diferencial de X es igual, entonces, 13 por X más C. Límite inferior más límite superior por la diferencial de 13 de X es igual a 13X más 13C. Más 13C. ¿Cuál es la función f de X? F de X es igual a 13X más 13C. Pero recuerde que este producto es constante. Y la derivada de una constante vale 0. Preguntas. Hasta ahí, chicos. Preguntas. Ya no sigo más porque ya son 11:18. Ya se acabó la hora. Preguntas. Hasta ahí. No, seguro. Ok. Listo, señores. Si no hay preguntas, déjenme hacer el captura de pantalla porque el internet está relativamente pésimo y no comparto pantalla porque si comparto, me botan. Y si me bota, ya no me deja ingresar. Con dolor de cabeza. Creo que a todo el mundo le pasa eso. Dígame el señor Cristian, antes de levantar la manito, algo iba a decir. Ah, ya se está despidiendo. Se pasa. Ok, listo, señores. Si no hay preguntas, no hay consultas, nos despedimos. Tengan un excelente día, una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana. Ya fue. Ok, igualmente cuídense ustedes. Hasta luego.